Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 26 de marzo del año 2025. Comenzamos con la información más importante generada hasta el momento para opinar, para comentar. Si te gusta este programa, es buen momento para darle me gusta, compartir con tus contactos, compartir en tus redes sociales, realizar un comentario, realizar un donativo, entre otras cosas que se pueden hacer para mejorar este programa, para apoyar la radiodifusión independiente a través de Internet. Gracias por estar aquí. Nos encomendamos a Dios para realizar adecuadamente este programa. Espero que sea de su agrado. Comenzamos. Vamos a iniciar con un rápido recorrido de noticias. Comenzamos con esto. Murió en extrañas circunstancias el narcotraficante conocido como El Pelón, Mario Ramírez Treviño. Murió en una prisión de los Estados Unidos. Él era miembro del Cártel del Golfo, un cártel que en México está vinculado al gobernador, por ejemplo, de Nuevo León, Samuel García. Se le ha vinculado por el periódico Breitbart News. Está vinculado también a la red de cárteles que han apoyado a Morena. No hay que olvidar que Movimiento Ciudadano abanderó a López Obrador en 2 ocasiones para ser candidato a la presidencia de México en 2006 y en 2012. Bueno, pues el Pelón tenía distintos delitos, sobre todo relacionados con el tráfico de drogas, asesinatos, y estaba en los Estados Unidos con ya más de 60 años de edad, colaborando en operaciones contra el cártel Jalisco Nueva Generación. No se ha transparentado, no se ha dicho de qué causas ha perdido la vida, pero pues ahora los fiscales están diciendo que se cierre el caso. Solicitan porque pues ya no vive. También el día de hoy se informa que en los próximos 90 días el juez ha solicitado a la Fiscalía más detalles de cómo será ejecutado el criminal Rafael Caro Quintero, extraditado a los Estados Unidos junto con 29 narcotraficantes por el gobierno de Donald Trump, que está presionando a Sheinbaum en el combate contra los cárteles de la droga. Rafael Caro Quintero gozó de 40 años de impunidad después de participar en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, junto con la familia del expresidente Luis Echeverría Álvarez, presidente de México, y el político morenista, ahora morenista, antes priista, Manuel Bartlett Díaz, ligado a la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró como titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a pesar de conocer su amplio historial vinculado al narcotráfico. Rafael Caro Quintero, apodado el narco de los narcos, pues ahora se enfrentará a la pena de muerte, tiene los días contados. Entre las especificaciones de la pena de muerte, que pudiera ser cámara de gas, inyección letal, incluso silla eléctrica, se especifica que tendría que ser un método rápido. Y bueno, con esto es que Donald Trump va a probar que no está jugando, que realmente está haciendo justicia contra criminales que se creían intocables, contra criminales que eran premiados por Claudia Sheinbaum con atención médica del nivel de Dinamarca, porque para Rafael Caro Quintero, el Hospital de Especialidades de Toluca estaba abierto para cualquier intervención con los mejores especialistas de México. Bueno, pues esto se está acabando. Y evidentemente criminales como Manuel Bartlett pues deben de estar muy preocupados. Criminales como López Obrador, colaborador del narcotráfico, con su política de abrazos a los criminales y no balazos a los criminales, pues debe estar muy preocupado porque sí que puede aplicársele la pena de muerte también a Andrés Manuel y a Manuel Bartlett
por años, por más de 4 décadas, en el caso de Bartlett, de conspiración a favor de los grupos criminales de la droga, dañando evidentemente la calidad de vida, la salud de millones de mexicanos y estadounidenses. Entonces, pues mucha alegría, ¿no? Dicen que no hay que desearle la muerte a nadie, pero en el caso de Rafael Caro Quintero se merece morir, y el terror que debe de tener, ¿no? De morir en estas circunstancias que él mismo se buscó, que él mismo generó. Mexicanos sin estudios, a consecuencia del sistema educativo de López Obrador, el sistema educativo del narcosistema mexicano, pues se quedan sin trabajo, sin trabajos bien pagados. Resulta ser que empresas nacionales y extranjeras, en estadística, 7 de cada 10 empresas no hallaron trabajadores calificados para ocupar un cargo de mediano o alto rango entre la población mexicana. La situación de analfabetismo, de falta de estudios, de falta de preparación por parte de la mediocre escuela mexicana creada por López Obrador, deja que muchas personas ni siquiera tengan idea de cómo utilizar las herramientas básicas de cálculo de una computadora. Y por tal motivo, 7 de cada 10 empresas en México no encuentran trabajadores calificados. Las vacantes quedan totalmente abiertas, porque no hay personas que puedan ocupar ese cargo. La mayoría son personas que no tienen ni siquiera los estudios de secundaria. Ese es el México de la Cuarta Transformación. Ese es el México de López Obrador. Medios callaron completamente los ataques de grupos criminales desconocidos en el estado de Nuevo León. Al menos 5 restaurantes de pollo loco fueron atacados en Nuevo León, gobernado por Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ligado a Eduardo Verástegui y ligado al Cártel del Golfo. Los ataques incendiarios comenzaron la madrugada del 16 de marzo en municipios como Apodaca y Santa Catarina, donde incluso se dejaron elementos explosivos, se dejaron bombas. Afortunadamente, en el caso de Santa Catarina no explotó, pero hubo la intención de cometer estos actos de narcoterrorismo contra la población civil, porque Pollo Loco es un restaurante destinado a la población civil. No es una corporación policíaca. No es una sede de gobierno de Samuel García. Pero claro, la narcopresidente Sheinbaum, el narcogobernador Samuel García y los medios paleros de este régimen no han llamado la atención sobre esto. Los ataques comenzaron el 16 de marzo y se han extendido hasta el 24 o 25 de marzo. No parece tener importancia para la mayoría de las autoridades, ¿no? Para las autoridades tanto de Nuevo León como a nivel federal, pues no parece tener esto alguna relevancia, y es una prueba irrefutable del narcoterrorismo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva que garantiza la integridad de las elecciones en los Estados Unidos para evitar posibles intentos de fraude en las elecciones intermedias de 2026 y en las próximas elecciones para elegir presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que determina con esta orden ejecutiva el presidente Donald Trump? Que migrantes ilegales no podrán votar. Exigen los datos personales para poder votar, una identificación. Esto será encargado al Departamento de Homeland Security. También deja sin fondos a los estados que no cumplan con las leyes electorales. Esta es una precaución ante la posible manipulación electoral. También Donald Trump ha revocado la orden ejecutiva 14.019 del presidente Biden, que permitió contaminar el proceso electoral 2020, según denunció.
Tenemos una noticia del día de ayer, pero que es muy importante todavía hoy. Un juez, el juez cuarto de circuito, ha frenado la orden judicial del juez Chuang, vinculado a Obama, que exigía a Donald Trump regresar billones de dólares a la mafia de la USAID para seguir promoviendo lo que hace la USAID en otros países. Promover el aborto, la transexualidad, la ideología de género, los cambios de sexo. Bueno, pues el juez cuarto de circuito dice no hay razón para que se restituya esos recursos que se estarían utilizando de forma inadecuada y contra la voluntad del pueblo de los Estados Unidos. Por cierto, que también el representante Andy Ogles escribe, dice que puede el juez Chuang, el juez de Obama, ser llevado a juicio político por estar constantemente atentando contra el desenvolvimiento del gobierno de Donald Trump. Bien, nos vamos rápidamente con otra información. Es Jim Banks quien comparte a través de su cuenta de X que en el año 2015, el que era presidente de los Estados Unidos, uno de los mayores promotores de la guerra que ocasionó millones de muertos, el presidente Barack Obama, elogiaba a la corporación Tesla, a la corporación de autos eléctricos, y también elogiaba a Elon Musk. Pero ahora el Partido Demócrata lo odia y mandan a vandalizar los puntos de venta de Tesla, los centros de recarga de Tesla, las Cybertrucks, sin importar propiedad de quién sea. Lo hacen porque odian a Elon Musk desde que apoyó el gobierno de Donald Trump. Obama, en el año 2015, decía que Elon Musk era innovador y que Tesla era un importante generador de empleos. Pero por parcialidad política, hoy lo demonizan. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos dejará de financiar medios estatales ultraprogresistas como la National Public Radio, la NPR y también el PBS. El análisis del Departamento de Eficiencia Económica dice que estos medios son un gasto innecesario. Y ya se había tardado, porque yo recuerdo que desde su primera administración era lo que yo pensaba. ¿Por qué no elimina esos medios de propaganda que se dedican constantemente a atacarlo? Todo parece indicar que en su primer mandato Donald Trump estaba horriblemente rodeado de personas que lo traicionaban. Probablemente y sus asesores le decían que eso no era posible, o probablemente no tenía la mayoría en la Cámara de Representantes, en sus partidarios, para poder hacer estos cambios. Pero hoy se van a hacer ya estos cambios, que es algo definitivo para combatir la desinformación. Y sobre todo esta clase de medios estatales que lo que buscan es generar una reacción emocional antes que dar argumentos de sentido común para comprender que el gobierno de Donald Trump está haciendo lo necesario para garantizar un Estados Unidos eficiente y potente. Bueno, y como una prueba de que se sigue asusando el odio contra Tesla y contra el empresario Elon Musk, la representante Jasmine Crockett pidió tirar o destruir a Elon Musk y al representante republicano Ted Cruz. Dijo que ese sería su regalo de cumpleaños 29 de marzo. La fiscal Pamela Bondi, dice que puede enfrentar problemas legales por llamar a la sedición, por llamar a agredir a una persona o a su propiedad privada, siendo que ella es una representante política, Jasmine Crockett, y está hablando como una extremista, ¿no? Como una extremista, como una terrorista de extrema izquierda, por tanto deberá de responder por tales declaraciones. ¿A qué se refiere con que quiere tirar a Elon Musk?
En el Reino Unido reportan un caso singular de las malas acciones de un juez. Se trata de la jueza Tracy Loyal Clark. Sentenció a un ex soldado de nombre Drafon Williams a 2 años de prisión por hacer comentarios contra la migración ilegal islámica en Facebook, en tanto que deja en libertad a un agresor de niños de nombre Rhys Newman, diciendo que las prisiones están sobresaturadas y entonces por eso pone en libertad a un agresor infantil. Pues este caso es tan polémico que ha trascendido las fronteras del Reino Unido y se quejan también del sistema judicial de Inglaterra. El sistema educativo de los Estados Unidos de Norteamérica difunde propaganda, denunció Elon Musk en Harrisburg, Pensilvania, en octubre del año 2024. Bueno, pues esto es para probar que hay una correspondencia entre las acciones de Donald Trump y los consejos que le da el empresario. Resulta ser el empresario sudafricano. Pues si esto lo dijo en 2024, esto es por lo que votó el pueblo de los Estados Unidos. No hay ningún asombro en las acciones que está tomando Donald Trump al desaparecer el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que se ha convertido en un centro de adoctrinamiento de odio de razas, de odio de clases, un centro de adoctrinamiento homosexual o de ideología de género, en tanto que la población, los estudiantes de Estados Unidos, reprueban áreas tan básicas como las matemáticas, lógica y la ortografía en inglés. El periódico AM destaca el día de hoy que la violencia, bueno, al menos las privaciones de la vida, los homicidios dolosos, pues hay una reducción muy significativa. Resultado de las presiones de Donald Trump, muchas detenciones de criminales de la droga, que sí se están consumando, que incluso los medios no publican o no hablan por política sobre todos estos golpes al crimen organizado. Reitero, gracias al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que presiona de esta forma a Claudia Sheinbaum con la amenaza de aranceles, pues se ha logrado reducir incluso en un 47% los asesinatos violentos en el estado de Guanajuato. Resulta ser que la violencia se desplomó tras detener a un importante generador de violencia conocido como el Alfa 1. El Alfa 1, que durante los 6 años de gobierno de López Obrador gozó de total impunidad y protección criminal, porque las intenciones de López Obrador era convertir en un matadero Guanajuato, que en gran medida lo logró, lo consiguió, y de esa forma dar un golpe de estado contra la gobernadora panista Lidia Denise Muñoz Ledo. Esto es bien importante porque hoy la narcopresidente Claudia Sheinbaum y su narcopolicía Omar García Harfuch pues pretenden decir que ellos son los que han generado los resultados en cuanto a seguridad, lo cual es una completa falsedad, completamente falso. Hoy agradecemos a Donald Trump el fin de la política criminal de López Obrador de abrazos, no balazos, de protección a la vida de los criminales. Gracias a Donald Trump esto se ha terminado, como lo dijo cierto funcionario desde Austria, el señor Weyland, dijo claramente: ¿será que en el Zócalo de la Ciudad de México están celebrando el fin de abrazos y no balazos a los grupos criminales de la droga? Burlándose obviamente del circo que hizo Claudia Sheinbaum en el Zócalo, diciendo que estaba celebrando cuando desde el 7 de marzo se conocía la existencia de un nuevo campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. No le importó a Claudia, no declaró luto nacional, sino que se burló de las víctimas, convocando al acarreo, gastando más de 13 millones de pesos para la movilización de turbas que le aplaudieran, diciendo que ella había logrado que se evitara aplicar los aranceles. Claro que no recalcó que solamente se posponía hasta el 3 de abril. De modo que pues ya sabemos que es gracias a Donald Trump esta importante disminución de la violencia en el estado de Guanajuato.
la importante detención de Francisco N., alias el Alfa 1, demuestra perfectamente que la vía para acabar con la violencia en las calles sí es descabezar a las organizaciones criminales. El caso de Sinaloa, no hay paz porque Claudia Sheinbaum sigue protegiendo a los criminales como Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, o como Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mallito Flaco, que se haya escondido en el estado de Durango. Claudia Sheinbaum lo sigue protegiendo. Y esa es la razón de por qué no progresa, por qué sigue habiendo asesinatos de niños en el estado de Sinaloa. Todo encubierto por Claudia Sheinbaum y su red de medios mentirosos. Así que, cuando les digan que Claudia está haciendo un cambio, hay dos vías de responder a gente manipuladora y mentirosa como Sheinbaum. Entonces el narcopresidente López Obrador hizo todo mal. Ella no puede decir eso. Por eso es que es propicio decirlo. Con usted ha habido un cambio. O decirle, usted está haciendo esto a partir del 20 de enero, en que llegó a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump. Porque si no estuviera Donald Trump, seguirían siendo protegidos los criminales. Recuérdese que para López Obrador la vida de los criminales es lo más importante garantizar en este país. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Así transcurrieron 6 años protegiéndose la vida de los criminales y negando sus hechos de violencia. El Alfa es el responsable del ataque al bar Cantaritos, en el que perdieron la vida más de 10 personas. Vamos con otra información. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues él es parte del problema que tiene México, ¿no? Es un fiscal que obedece a los intereses de Sheinbaum y Sheinbaum a los intereses de los grupos criminales de la droga, y entonces pues es un círculo vicioso de cadenas de mando en el cual se garantiza la vida de los criminales y la muerte de los ciudadanos inocentes, la muerte de las víctimas. Bueno, pues el fiscal sigue en su narrativa, la narrativa que le impuso Sheinbaum. Se lava las manos de su responsabilidad en el campo de exterminio de Techitlán, Jalisco, y acusa de todo a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. No dedica nada a Alejandro Gertz Manero, por supuesto que no, ninguna cadena de responsabilidad que lleve a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, pese a que está probado que ellos protegieron, encubrieron, mimaron, incluso liberaron a criminales. Es el caso más evidente de Andrés Manuel López Obrador, ordenando la inmediata liberación en el año 2019 de Ovidio Guzmán López, quien por cierto ya fue extraditado también a los Estados Unidos de Norteamérica. Alejandro Gertz Manero, pues obviamente se lava las manos también de sus colaboradores, sus agentes del Ministerio Público, en todo este proceso criminal de hacerse de la vista gorda, de hacer que no existen los campos de exterminio. Hay declaraciones, discúlpenme la expresión, muy necias, muy ilógicas por parte de Sheinbaum, diciendo que México es el 10º país más feliz del mundo. Por tanto, pues será el 10º campo de exterminio y fosa clandestina más grande y feliz del mundo. Alegría insana. Alegría para los criminales. El próximo embajador de los Estados Unidos en México, el señor Ronald Johnson, o Ronnie Johnson, dice que México y Canadá sí han intensificado mucho sus operaciones contra el narcotráfico, pero evidentemente no es lo suficiente. No ha entregado Claudia Sheinbaum la cabeza de los chapitos. Supongo que ella piensa
que no será necesario entregarlos, que seguramente Donald Trump se apaciguará el día 2 de abril o el 3 de abril y que no habrá aranceles contra autos y contra otros productos que se fabrican en México. Sin embargo, que no se sienta tan confiada Claudia Sheinbaum, porque ya tenemos el antecedente de que Donald Trump dijo que no permitiría que en un futuro ingresaran autos fabricados en México y Canadá. Ella piensa que Donald Trump a lo mejor no puede hacer una lucha directa contra los narcos. Ella piensa que va a poder encubrir a los chapitos, fingir que no saben dónde se encuentran cuando se sabe perfectamente que tienen una red de cuevas y de túneles subterráneos en todo Culiacán, que ella seguramente perfectamente conoce. Lo que va a experimentar México, lo que puede experimentar México a partir del 3 de abril, es nuevas sanciones por hacerse, como se dice popularmente en México, el tonto o pato, con relación a detener a los líderes del cártel de Sinaloa. Ellos son la razón de por qué siguen asesinando niños. Con Claudia Sheinbaum y con Andrés Manuel López Obrador aumentó el asesinato de niños y la producción de pornografía, así como servicios sexuales utilizando menores en México. Sinaloa: asesinan a disparos a la niña Dana Sofía N., de 12 años. Medios de transmisión nacional, como puede ser televisión y radio, pretenden disminuir u ocultar este penoso caso que se suma a los otros casos de niños asesinados por narcos en Sinaloa. Según el testimonio de los padres de Dana Sofía, ellos circulaban en su auto cuando los alcanzaron las balas de un enfrentamiento, de una balacera cruzada. Ellos iban pasando por la colonia Revolución en Culiacán, Sinaloa. Dana Sofía iba a bordo del automóvil, como pueden ir a bordo de un automóvil o en un transporte tú, tus hijos, Dios no lo quiera, ¿verdad? Dana Sofía, en este caso fue ella, estaba en el lugar y en el momento equivocado. Estaba con la presidente equivocada, Claudia Sheinbaum. Estaba en el estado y en el país equivocado. Ese fue el único pecado de Dana Sofía. Estar en un lugar equivocado. En un país que durante los últimos 6 años fue gobernado por un psicópata, pagado por el narcotráfico, llamado Andrés Manuel López Obrador. Ese fue el error de Dana Sofía. Esa fue su culpa. Haber nacido en un país que ella no eligió. Iba a bordo del automóvil con sus padres, cuando 3 vehículos en los que viajaban sujetos armados, miembros de un grupo criminal, los interceptaron. Al intentar ponerse a salvo, dando marcha atrás, los agresores abrieron fuego sin averiguar quiénes eran, sin detenerse a pensar que venía una niña o que venía una mujer. De acuerdo con el testimonio de la familia, después de acudir a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, controlada por el narcogobernador Rubén Rocha Moya, financiado por el Mayo Zambada, a través de la denuncia, la Fiscalía informó que el pasado lunes 24 de marzo a las 16:52 se reportó la muerte de Dana Sofía, de 12 años de edad. Según el testimonio de la familia, el incidente ocurrió mientras circulaban en un vehículo sobre la colonia Revolución de Culiacán, Sinaloa. Sujetos armados simplemente les dispararon por intentar dar marcha atrás y dejarlos pasar. ¿Qué se supone que hicieran? Dana Sofía, de 12 años de edad, estaba regresando de un día común de estudiar en la secundaria. Iban a su casa. Así lo informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura, encabezada por Gloria Imelda Félix Niebla. Que por cierto, ese apellido Niebla pues me recuerda a una de las amantes de El Mayo Zambada, que se apellidaba precisamente Niebla, con la cual tuvo al Vicentillo, ¿no? A este Ismael Zambada Niebla, si no mal recuerdo. Vicente Zambada Niebla, perdón.
Tras conocerse este hecho, se revisó la matrícula escolar y se confirmó que Dana Sofía era alumna del turno vespertino de la Secundaria General número 4 Pablo de Villavicencio. La directora del plantel informó que la menor había tenido un día normal de clases como cualquier otro. Nunca sospecharon que eso ocurriera. Salieron a las 3:50 de la tarde, que es la hora de salir. Fueron recogidas los alumnos, ella fue recogida por su papá en el plantel escolar. Lamentablemente, los acontecimientos tan terribles y dolorosos ocurrieron en el trayecto a casa, informó Félix Niebla, secretaria de Educación de Sinaloa. La funcionaria expresó que la Secretaría de Educación se encuentra consternada, ofreció acompañamiento a la familia, así como a la comunidad escolar. No solo estamos profundamente consternados, sino que también hemos externado nuestra total solidaridad, acompañamiento en este momento tan doloroso que atraviesa la escuela, la comunidad escolar y la sociedad en general. Señaló que este hecho refuerza el compromiso del gobierno para redoblar esfuerzos en materia de seguridad y garantizar la justicia de niños víctimas de violencia. Previo, el caso de los niños que fueron asesinados por narcos, Gael y Alexander, que también asesinaron a su padre. Ante lo cual, debo decir que el comunicado de la Secretaría de Educación, es muy distinto a la realidad, porque lo que se dijo tras el asesinato de estos jóvenes fue que sus padres habían tenido la culpa por andar en la noche con un auto con vidrios polarizados y que el libre tránsito y circular en su auto, que es un derecho que está en la Constitución, no aplica en el estado de Sinaloa, donde gobiernan los criminales como Rubén Rocha Moya, ¿verdad? Que por cierto, vemos al partido narcotraficante Morena respaldar una y otra vez a Rubén Rocha Moya, que están con ellos. Vemos a Ricardo Monreal aplaudir, abrazar. Vemos a Claudia Sheinbaum, a Omar García Harfuch reunirse con el narcogobernador y decir que lo respaldan plenamente. Toda esta impunidad y cinismo criminal van a tocar a su fin. Parece ser que Donald Trump no es de los que dicen y no hacen. Es de los que hacen y dicen menos. Y así es que el día de hoy, aunque Sheinbaum quiera decir que es gracias a su narcopolicía, la realidad de las cosas es que si hay un descenso de la violencia es por todos los narcotraficantes que ha ordenado que sean ejecutados, detenidos, extraditados a Estados Unidos, Donald Trump. Porque esos 29 criminales que envía Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos y que tenían derecho de amparo y que supuestamente no es una extradición sino una expulsión hacia afuera a los Estados Unidos, déjenme decirles que estaban detenidos en prisiones mexicanas y eso es lo mismo que un criminal aquí, estar en un hotel desde el cual pueden seguir dirigiendo todas sus operaciones criminales. No necesitan nada porque todo lo tienen dentro del mismo penal. Vamos a hacer aquí momento de una pausa y continuamos con toda la información, con toda la reflexión que he preparado para ustedes en este día. Gracias por estar aquí y les recuerdo que este programa también necesita de apoyo financiero para poder pagar cuentas de electricidad, cuentas de internet, tener un incentivo. Son muchas horas las que se invierten también aquí para verificar la información y darles este punto de vista que seguramente en ninguna otra plataforma de comunicación van a encontrar con esta contundencia. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us
Momento de continuar. También si quieren que aparezca aquí un anuncio de su negocio, de su trabajo o algún anuncio del carácter que sea, pues este espacio también tiene funciones de difusión en ese sentido. Puede integrarse una cápsula, pues a esta emisión también. Vamos a continuar entonces con este programa y nos seguimos con la nota en el Estado de México. En el Estado de México, gobernado por Morena, pues impera mucho la drogadicción. Vamos a hablar algo relacionado con la inflación. Bueno, pues en el Estado de México, al igual que en toda la República Mexicana, la inflación sigue afectando la vida de los mexicanos, porque obviamente, aunque se diga que se aumenta el salario, la realidad de las cosas es que la inflación devora lo que se puede aumentar ese salario y termina siendo incluso peor, porque un alza de un salario injustificado fomenta la informalidad y también fomenta la inflación. Ocurre que en México, para tratar de ocultar que está aumentando el costo de vida por los desfalcos, por los malos manejos, por la pérdida de inversión extranjera, por las reformas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues se va a robar de los impuestos de los mexicanos. Vayan a saber qué es lo que van a destruir, qué servicio público, de dónde estén tomando este dinero. 183 millones de pesos para subsidiar los servicios de transporte de Mexicable y Mexibus. Es una forma de intentar ocultar que todo está incrementándose de precio, menos, aparentemente, el Mexicable y el Mexibus. Es uno más de los engaños de Morena, es uno más de los engaños de Claudia Sheinbaum, como también cuando dicen que van a establecer las gasolinas en 24 pesos. Vamos con otra nota. El periódico La Prensa hoy tiene en su portada un homicidio doloso. Privan con impactos de arma de fuego de la vida a un presunto contratista en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Al agresor, al presunto autor material del homicidio, lo han detenido en la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima en cuestión tendría aproximadamente 51 años de edad y lo alcanzaron las balas en Avenida Isabel la Católica y la calle Soria, esto en Colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era contratista en una construcción que precisamente se está realizando en aquella calle. Al momento del ataque, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta color negro, motocicarios en una motocicleta negra. Lo interceptan y le disparan. Posiblemente extorsionadores, es lo que estamos pensando. La víctima quedó tendida en la banqueta y después de unos minutos las autoridades simplemente llegaron a cubrir el cadáver para hacer el levantamiento del servicio médico forense. Agentes del Ministerio Público y Servicios Periciales realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia. El alcalde de la demarcación de nombre Luis Mendoza informó que el equipo de proximidad Blindar BJ 360 cámaras se mantiene en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y con la Fiscalía de la Ciudad de México, que están bajo el control de Morena, los mismos que cobijan de impunidad a Cuauhtémoc Blanco. Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, pues siguieron a esta persona hasta la unidad habitacional de Avenida Fray Servando Teresa de Mier y el callejón de San Antonio Abad. El sujeto pues es un tipo con la cabeza rapada, de tez morena, un poco de barba. Es señalado como el responsable de este ataque y ahora se va a investigar el móvil. Le encontraron un arma de fuego corta, una pistola, 6 cartuchos útiles
y 30 dosis de meta o cristal. Tras analizar su historial delictivo, se descubre que este tipo tiene 37 años de edad y que en varias ocasiones había ingresado al sistema penitenciario mexicano desde el año 2008 por robo agravado. Ahora lo que se va a determinar es si esto fue un atentado directo, que todo parece indicar como un extorsionador, o un asalto. No creo que fuera pues un asalto, ¿verdad? Seguimos, llevamos 41 minutos de transmisión, le metemos más velocidad. Bueno, pues el gobierno de Sheinbaum dice que han disminuido en un 27% los asesinatos violentos a nivel nacional. Esto debemos de atribuirlo no a Omar García Harfuch, no a la política de seguridad de Sheinbaum, sino únicamente a que Donald Trump ha presionado a Claudia Sheinbaum para que pusiera punto final a la política de abrazos y no balazos del narcogobierno de López Obrador. ¿Ya ven cómo sí se puede? ¿Ya ven cómo la mano dura sí sirve para conseguir paz? ¿Ya ven cómo preocuparse por la vida de los criminales no sirve absolutamente para nada? ¿Ya ven cómo dar becas a gente que no estudia y no trabaja tampoco sirve para nada? ¿Ya ven que dar becas a criminales para que no roben y no maten tampoco sirve para nada? ¿Qué es lo que más ha criticado, por ejemplo, el presidente de El Salvador? Nayib Bukele ha condenado fuertemente esa idea de que hay que dar becas para que los criminales no maten, no roben. Pues eso es como estar bajo extorsión. Y lo que van a hacer es recibir la beca y seguir matando. Rusia y Ucrania, por mediación de los Estados Unidos, pactan no atacar la infraestructura energética de ambos países, aunque Ucrania hoy dice que ya la están atacando. No sabemos si es una mentira de Zelensky para seguir asusando la guerra. Y también se acordó no atacar posiciones con barcos en el Mar Negro, que también tiene, aunque no lo crean, una parte importante de comercio internacional marítimo. La American Chamber, la Cámara del Comercio de los Estados Unidos, en su reunión 108, declaró que México sale beneficiado con el gobierno de Donald Trump. Es lo que anunció su titular Pedro Casas. Dice que México y Estados Unidos seguirán dependiendo de una colaboración económica. Denuncia el gobierno de Sheinbaum, extraño, ¿no? El gobierno de Sheinbaum dice que tiene la creencia de que el 53.8% de los equipos de fútbol mexicano, los clubes de fútbol, están implicados en narcotráfico, en lavar dinero de las drogas, de los cárteles de la droga. Dijo que al menos 53.8% de los clubes de fútbol soccer tienen su sede en regiones gobernadas por los cárteles terroristas de la droga. Y esto ya es bastante notorio, ¿no? Con razón el negocio del fútbol pues también está muy corrupto. Con razón, desde mucho tiempo antes, el narco exgobernador Cuauhtémoc Blanco pues estaba en el Club América. Habremos de preguntar si en esta lista, porque no da la lista de los clubes, están hablando también del equipo América. ¿Podría tener una vinculación con el narcotráfico? Ahora que le han cambiado el nombre al Estadio Azteca por Estadio Banorte, ¿tiene alguna implicación? Porque pues los directivos de Banorte eran los directivos también, son los directivos de los casinos online Caliente, que también se les relaciona con grupos criminales de la droga y con un banco británico. Con un banco británico de 4 letras que es bien conocido y que pues es señalado por incluso lavarle dinero a la AQ y a los cárteles mexicanos. Diario de Yucatán considera que Claudia Sheinbaum está esperándose hasta el 3 de abril para ver qué hace con las sanciones que puede imponerle Donald Trump. Mientras tanto, pues sigue defendiendo a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. Dígame usted si no es una defensa detener a dos, que es a dos narcotraficantes como el Lastra y la Gallina, creo que ya lo detuvieron también, y posteriormente decir que no se va a proceder contra otros narcotraficantes y posteriormente decir que sí mataban gente, pero que no era un campo de exterminio. O sea, siempre tratando de minimizar el problema. El periódico El Universal hoy en su portada habla sobre lo que yo defino como histeria colectiva.
El Universal dice que un programa especial del gobierno de Sheinbaum estableció que los restaurantes podían ponerse en las calles para evitar supuestamente contagios de C-19. Programa que dicen que llegó para quedarse en la Ciudad de México, programa que en realidad es un problema para el tránsito en la Ciudad de México, que estén todas esas mesas de restaurantes en la calle, y además que es un problema, es invasión de la vía pública. Y en segunda, fue una política para ignorantes. ¿Cómo crees que por el hecho de poner unas mesas afuera de un restaurante ya no vas a tener el problema de personas enfermas? Les digo que lo que es en materia de salud, médicos profesionistas, medios de comunicación y la población en general son unos bestias, son unos asnos en materia de salud. Tienen esta clase de creencias casi esotéricas. Ponerse un cubrebocas y creer que eso iba a evitar una enfermedad es una creencia esotérica, supersticiosa, es una superchería que se inventó un doctor Illuminati llamado Anthony Fauci en los Estados Unidos. El poder de esta marioneta del cártel farmacéutico lo llevó a decir eso. Cuando se sabe perfectamente que la salud es algo integral. No es algo que surja de beberte algo o de un día tener una barrera de este tipo o andar como astronauta por las calles, que también ocurrió que me encontré yo en las calles con muchas personas vestidos absurdamente con mascarillas antigases, con caretas de plexiglas, no, unos ridículos que hacía la gente, histeria colectiva, sugestión. Eso es casi como creer en un amuleto. Es casi tan absurdo como López Obrador con un trébol, una moneda de la suerte y un detente. Que él siendo satanista, pues el Sagrado Corazón, el detente del Sagrado Corazón de Cristo, imagínense, es un completo incoherente y hasta una blasfemia. El esoterismo, ¿no? La pseudociencia. Capaz que también recomendarían abrir las ventanas, ¿no? Como si se tratara de otra cosa. Como si se tratara de un gas tóxico en el ambiente. Es más, yo creo que si las personas estaban expuestas a bajas temperaturas en la noche o en la madrugada por restaurantes en la calle, más fácil iban a contraer gripe, pero pues es gente que no entiende, ¿no? Y como dicen, es un programa que llegó para quedarse. ¿Por qué? Pues porque estos restaurantes pues ahora pueden invadir la vía pública y tener más clientes, solamente por eso. El periódico Diario de Yucatán, pues bueno, nos hablaba de eso, ¿no? De cómo Claudia está haciendo tiempo. Sheinbaum y Omar García Harfuch niegan genocidio en campos de exterminio pese a tener los mismos testimonios de los criminales sobre cómo mataban, cómo quemaban, cómo torturaban a las personas. La Fiscalía de Jalisco se dice que conocía de estos hechos desde el año 2017. Habría operado desde el año 2012, pero lo conocieron, dicen ellos, oficialmente en 2017 y no hicieron nada en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. No hicieron nada. No avanzaron en la investigación de este caso, que es un caso, por evidentes motivos, mucho más grave que el escándalo, el relajo, el argüende que hicieron con lo de los normalistas. Bueno, nos vamos con una nota bien importante porque la esposa, la amante de un empresario corrupto ligado a López Obrador, que es el constructor José María Riobó, el autor de aquella Plaza Arts que constantemente se está cayendo a pedazos, Yasmín Esquivel Moza, la ministra que se denunció que plagió su tesis para ser licenciada en Derecho en la FES Aragón, Yasmín Esquivel Moza, pues con la corrupción que ella tiene, con las mafias de abogados y de jueces que ella tiene en el Poder Judicial, logró obtener un fallo, una sentencia que dice corruptamente que ella es la autora de la tesis, que no la plagió. Y a partir de ese fallo, ordena que le impongan una multa al exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, y al exdirector de la FES Acatlán,
Fernando Maceda. Esto lo condenan 300 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La acusación para imponerles esta multa, este agravio a los dos exfuncionarios de la UNAM, es porque dicen que afectaron la carrera de la maestra Marta Rodríguez, quien fue señalada, como todos estos que se dedican a ser asesores de tesis en la universidad, muchos de ellos, no todos, que se dedicaba a cobrar pues una cuota, una extorsión, un soborno, un cohecho, para ayudar a delincuentes, a corruptos como Yasmín Esquivel a plagiarse una tesis de otra universidad porque no hay un sistema único. Entonces lo que hacen es rápidamente se roban una tesis de por ahí de alguien y la presentan como suya para titularse rápidamente. Lo único que tienen que hacer los analfabetas, los asnos como Yasmín Esquivel Moza, pues es aprenderse bien el cuento, leer bien la tesis para que cuando les hagan preguntas en una... pues en la, ¿cómo se le llama? En el juicio de oposición, no me acuerdo cómo se le llama, que es ante 5 sinodales, ante 5 especialistas en derecho, pues ella respondiera conforme a lo que escribió en su tesis, ¿no? Bueno, lo que escribió en la tesis que se robó. Y de esa forma, pues la sanción sería contra el ex rector de la UNAM, Enrique Graue, y el ex director de la FES Acatlán, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Fernando Maceda. ¿Se permitirá esto? ¿En serio se permitirá que una ministra que plagió su tesis, que está vinculada también a la mafia de los legionarios de Cristo, del sacerdote pederasta Padre Marcial Maciel Degollado, vinculado a Carlos Slim, otro socio de la corrupción de López Obrador, se le permitirá salirse con la suya a Yasmín Esquivel Moza? Yasmín Esquivel Moza, una ministra corrupta del partido narcotraficante Morena. Morena, ya hasta lo digo con cansancio, con asco, con hastío, ¿no? Es la verdad lo que nos puede ocasionar. Porque no hay ni uno solo bueno en el partido Morena. Siguiente. Bueno, pues acusan que la razón de por qué hay tantos apagones en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, las plantas de Comisión Federal de Electricidad está llegando un gas contaminado. Se trata de un gas que tiene humedad, tiene partículas de agua, que es enviado desde el Centro de Refinación o Producción de Ciudad Pemex. Esto lo explicó el especialista Ramsés Pech. Él es de Grupo Caravía, que dice que pues esto es lo que está ocasionando los apagones y que todos nosotros estamos en riesgo de apagones. Dios no lo quiera, Dios no lo permita, pero todos estamos en riesgo de apagones. ¿Por qué? Porque también no solamente está llegando contaminado el gas natural que es necesario para la generación energética en CFE, sino que también ya desde los Estados Unidos se está reportando que las refinerías no van a aceptar el crudo mexicano porque está contaminado de agua y de sal. No hay buen material que esté extrayendo Pemex para pues utilizarlo como gasolinas, para utilizarlo como gas de generación energética. Tenemos ya un grave problema energético y ahora hay que recordar que también hay crisis energéticas en otras partes de Sudamérica. Recientemente hubo un apagón muy prolongado en Ecuador, ha habido apagones desde siempre, ¿no? En la criminal dictadura de Cuba, pues ya estamos también muy cercanos de estar como Cuba con todos los apagones. En Venezuela no se diga, constantemente hay apagones debido a los robos, la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro. Cuauhtémoc Blanco también está implicado en la venta ilegal de predios en Tequisquitengo, fraude en el pago de indemnizaciones y sin embargo es defendido por el partido feminista, o sea que odia a los hombres, el partido feminista y narcotraficante Morena. Otra vez Morena. Lo negro de Cuauhtémoc Blanco presenta el periódico Reforma desde el año 2020. Existen fotografías de Cuauhtémoc Blanco, entonces gobernador de Morelos, con criminales, con extorsionadores del sistema del agua del estado de Morelos. Tiene además 6 denuncias penales y administrativas por más de 40 millones de pesos que habría desviado.
También se está descubriendo por parte de la Auditoría Superior de la Federación desvíos por más de 6,000 millones de pesos en el estado de Morelos. Todo tiene este jorobado infeliz, el Cuauhtémoc Blanco, uno de los peores futbolistas de México, ligado al Club América de los Azcárraga. Todo tiene este sujeto, además de la acusación de su media hermana de haber intentado abusar de ella. Es un sujeto verdaderamente vomitivo, ¿verdad? Impresentable, pero tendría forzosamente que estar en Morena. O sea, es que alguien que lleva una vida torcida, yo se los aseguro, eres analfabeta, eres ratero, eres mentiroso, eres sucio, vas a terminar en Morena. Tienes todas las características ideales, eres cínico, sinvergüenza, adeudas pensión alimenticia de tus hijos, vas a terminar en Morena, en serio. Eres el mejor candidato para estar en el partido narcotraficante de Morena. Eres marica, eres ladrón, eres mentiroso, eres drogadicto, vas que vuelas para ser de Morena. En serio, te van a volver senador, diputado, tesorero, eres secuestrador, narcotraficante, vas a ser de los mejores, te van a ser presidente de la República Mexicana en el partido narcotraficante Morena. Tenemos que aprovechar la ocasión para desahogarnos un poco, ¿no? Y hacer un poco de comedia, que podremos decir, ¿qué? Comedia callejera de México. Bueno, al menos desahogamos una pena, pero pues lo que es realmente, lo que no se desahoga es la justicia, ¿verdad? Esa justicia que no llega, pero ha de llegar. Ha de llegar porque ¿usted cree que este sujeto no puede ser arrastrado a otras cosas precisamente por su vinculación con grupos criminales de la droga, con los cuales ha colaborado Morena, los cuales financiaron las campañas de Morena, del mismo Cuauhtémoc Blanco, de la misma Claudia Sheinbaum? Por supuesto que sí. Y vamos en el sentido correcto en tanto está en la presidencia Donald Trump. Contrario a todos los dramas que quieren hacer los medios corruptos, es Donald Trump quien pone el ejemplo. Bueno, y ustedes se preguntarán, Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo es que Cuauhtémoc Blanco logra toda la impunidad? Con ayuda del PRI, el Partido de la Revolución Institucional, aliado con Morena, y el Partido Verde Ecologista de México, los tres que tienen más cercanía con Sheinbaum, se unieron para votar. Sumaron 291 votos a favor de proteger la criminalidad de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador del estado de Morelos, narcogobernador, contra los 158 votos que buscaban pues enjuiciarlo por abuso sexual de su hermana, por intento de abuso sexual de su hermana, que eran sobre todo de políticos del Partido Acción Nacional, el cual, pues por todas las manipulaciones del narcotráfico, quedó como una especie de minoría no representativa en México, en el Senado de México, cuando se sabe perfectamente, en la Cámara de Diputados, cuando se sabe perfectamente que pues el Partido Acción Nacional sí es la segunda fuerza política de México. O sea, de todos los que votaron, tiene más del 43% de los votos. Sin embargo, por corrupción de Morena y porque también los del PAN se están dejando de forma corrupta, únicamente figura el PAN como si fuera menos del 20% de los votantes en México. A ese grado de robo tiene Morena. Y además Morena, con todo el poder de las mafias de la corrupción, se llevó a varios políticos del Partido Acción Nacional a la bancada de Morena, y la ley no define ninguna sanción para eso. O sea, la ley no establece que un político llegará por un partido y no podrá zafarse de ese partido, no, sino que les deja libertad para pasarse a otro partido político, y es por eso que hoy, con todo lo que se ha hecho, Morena tiene mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados por pura corrupción electoral solapada por las leyes, por este sistema, narcosistema masón que viene operando desde tantos años. Hoy, por ejemplo, tenemos como presidente de México a una judía que no tiene ningún ancestro mexicano, una invasora, una explotadora, hija de esclavistas, de asesinos, de torturadores de los pueblos eslavos, únicamente por una reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari en 1994 al artículo 82, que permite que la hija de extranjeros, los hijos de extranjeros, puedan ser presidentes de México, cuando eso estaba estrictamente prohibido antes de la reforma de 1994. Por
Por eso es que México está como está. Y estos infelices de Morena se quieren presentar como patriotas, que es lo más ridículo. Bueno, amigos, con 1 hora de transmisión, vamos a cerrar con este intenso programa de noticias. Espero que les haya gustado. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo, visita las otras plataformas de redes sociales, etcétera, etcétera. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y hoy también vamos a solicitar la ayuda de Dios en su carácter de combate, porque estamos librando una batalla espiritual. Solo los tontos no la ven. Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También vamos a rezar una oración, la oración de San Patricio, que me habían comentado que hace tiempo que no la rezábamos. Pues sí, hoy que hemos terminado un poco más temprano, la podemos rezar. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus 3 santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí. Escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones, de vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor del cuerpo y el alma. Cristo, escúdame hoy contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia.
Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por venir a escuchar el programa, gracias por sus aportaciones, por sus comentarios. Pues así es como finalizamos con 1 hora 5 minutos de transmisión. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.